Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo especial, donde Dios en su infinito poder y en su misericordia nos concede este espacio, esta arma que el Señor nos ha dado en este tiempo, que es esta sala virtual donde nos podemos reunir desde las diferentes ciudades, en los diferentes lugares, pero todos con el mismo sentir, el sentir de poder estudiar la palabra de Dios, de disertar las enseñanzas que Dios nos da, de poder aplicar cada principio que está en la Biblia para nosotros. Y seguramente que si tú has sacado este tiempo, no es por casualidad, es Dios el que te ha permitido, es Dios el que nos atrae con lazos de amor para podernos enseñar su palabra. Es Dios instruyéndonos, Dios capacitándonos, Dios formándonos, y eso es lo mismo que el Señor está haciendo a través de este estudio que hacemos un día como hoy sobre el libro de Éxodo, que estamos ya a puertas de terminar, estamos en nuestra penúltima lección. Ya Dios ha venido formando el pueblo, Dios lo ha venido capacitando, Dios los ha venido adiestrando, preparando y formando para todo lo que está por venir. Están a punto de entrar a conquistar esa tierra, las promesas, ese Canaán físico que ellos tuvieron la oportunidad de poderlo degustar, de poderlo ver, de poderlo sentir, de poder convivir en ese tiempo, en esa tierra. Para nosotros es algo similar, solo que nuestro Canaán es un Canaán espiritual. Pero que de la misma manera como Dios los formó a ellos en lo que tiene que ver en la parte física, Dios nos ha venido formando durante este tiempo en lo que tiene que ver con la parte, diga conmigo, espiritual. Y por esa razón, en esta noche vamos a estar estudiando esta parte del capítulo 39, para que por favor vayan abriendo sus Biblias. Éxodo capítulo 39, donde vamos a estudiar este tema en lo que tiene que ver en el marco de la serie Liberados para servir a Dios. Aquí hay un paso bien importante en este capítulo 39, porque el Señor está dando unas instrucciones muy puntuales. Los capítulos 35, 36, 37 y 38 básicamente es como la puesta en marcha de todo el proyecto que les había dado a ellos de construir el templo, de construir el tabernáculo, la vestimenta y todos los accesorios y todos los elementos, los muebles e inmuebles que estaban ahí listos para ser utilizados para el servicio del Señor. Ahí vamos a ver en esos capítulos cómo Dios comienza a desarrollar unas cosas bien importantes en ellos para que todo eso que les había dado en teoría ahora lo pongan en práctica. Anteriormente el Señor les había dado las instrucciones de cómo hacerlo. Ahora en esos capítulos lo que el Señor va mostrando es cómo eso que Él les dijo, esos planes, esa parte digamos teórica, ahora se ha vuelto una realidad. Y en ese capítulo 39 que vamos a estar estudiando en esta noche, vamos a encontrar un tema bien importante que es muy significativo y lo que básicamente vamos a tratar es de extractar, como siempre estamos buscando hacerlo, esos principios que están ahí. No solamente leer la palabra, sino que cuando leemos la palabra le debemos pedir al Señor que nos dé el discernimiento y la sabiduría para poder bajar ese conocimiento y de una manera guiados por el Espíritu Santo, poderlo entender, poderlo discernir y sobre todo poderlo aplicar en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar a qué hace referencia esos trajes sacerdotales, ese servicio de cierta manera religioso y esa vestidura que era santa, donde vamos a encontrar el efod, el pectoral, las túnicas, las capas y toda una cantidad de cosas y elementos que estaban dentro de ese traje, que hacían parte del traje que tenía el sumo sacerdote. Y todo ese vestuario, vamos a mirar cómo fue examinado, cómo fue revisado, cómo fue aprobado por Moisés, de tal manera que Moisés lo que hizo fue validar eso que Dios le había dicho con lo que era realidad. Y es importante también porque ahí nos va enseñando cosas bien lindas para nosotros, que no simplemente es que nos quedemos en la parte teórica, de decir, sí, yo conozco esto, sí, Dios me dijo esto, sí, yo sé cómo es que hay que hacerlo, pero cuando vamos a la parte real, en nuestra vida, en nuestra aplicación de la palabra de Dios, muchas veces nos quedamos cortos. Entonces aquí vamos a entender algo bien importante, y es que cuando Dios nos da instrucciones, cuando Dios traza un plan para nosotros, el objetivo real, digamos lo ideal para cada uno de nosotros, es que eso que nos dice Dios lo podamos poner en práctica. Entonces en esta primera parte de este capítulo 39 vamos a ver las vestiduras santas del sumo sacerdote, que ustedes y yo sabemos que era Aarón, hermano de Moisés, que cumplía esa labor, que cumplía esa función. Entonces vamos a ver cómo el sumo sacerdote y todas las vestiduras que él llevaba eran una
una vez más, una sombra, era básicamente una ilustración de la persona de Cristo Jesús. Y no solamente la persona, sino la obra que Él vino a hacer en esta tierra. Ya hemos hablado anteriormente de los modelos, de las vestiduras que tenían y lo demás, pero vamos a ver qué nos encontramos en estos primeros versículos. Dice el capítulo 39, versículos 1 y 2. De azul púrpura, ya estuvimos trabajando los colores y el significado de cada uno de los colores. Del azul púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministro para ministrar en el santuario. Y asimismo hicieron las vestiduras sagradas, y noten que aquí hay una palabra interesante, que son vestiduras sagradas. No era cualquier tipo de traje, sino que era un traje especial, vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado. Noten entonces que hay, como les decía anteriormente, una validación de lo que Dios le dijo a Moisés versus lo que Dios lo que estaban haciendo realidad, conforme a Dios le había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul púrpura, carmesí y lino fino. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Que las vestiduras eran calificadas, es decir, el título que le daban a las vestiduras eran santas. No porque la tela, no porque los componentes de esos vestuarios fueran algo, digamos, especial como tal, sino que se dice que es santa porque era un traje especial que el sacerdote, el sumo sacerdote para este ejemplo, se debería colocar. Es decir, era una ropa exclusiva para el servicio a Dios. Esto es bien importante, porque la palabra santa, porque alguien podría decir, pero ¿cómo que ropa santa? Bueno, porque es que era una ropa que estaba consagrada para el servicio ahí en lo que tiene que ver con el lugar santo, donde iba a hacer ese encuentro entre el sumo sacerdote y Dios. Luego miramos en el versículo 5, continúa con la descripción de la ropa del sumo sacerdote. Dice, y el cinto de efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Una vez más, noten cómo la escritura deja muy claro, deja enmarcado esto, que lo que se hizo fue de acuerdo a las instrucciones. Y ahí nos está hablando de un principio que es la obediencia, amados, que es algo donde seguramente tanto ustedes como yo tenemos que seguir trabajando. Porque es que nosotros muchas veces nos descuidamos con el hecho de decir, sí, yo escucho la palabra, sí, yo escucho el mensaje, yo escucho un sermón, sí, yo voy a la iglesia, pero nos falta mucho, diría, y espero pues no estar equivocado, nos falta mucho en el sentido de tener ese conocimiento, pero llevarlo a la práctica. Es decir, que nosotros podamos un día, de manera como personal, esto es algo que es como muy individual, que nosotros podamos de una forma sincera decir, yo realmente estoy viviendo como Dios manda. Y que así como Dios da unas instrucciones de un traje, ¿qué tal si nosotros lo llevásemos, lo remontásemos a nuestra vida? Y que pudiéramos decir, yo estoy viviendo de acuerdo a como Dios manda. Pero pues creo que es un trabajo que tenemos que seguir haciendo. Dice aquí entonces que el cinto que había sido hecho, era una especie como de una correilla que tenían, era habitualmente tejido, era algo que se hacía no de una forma por hacerlo, sino que se tenían los cuidados necesarios. Es decir, que todo lo que se hacía era de una forma excepcional. Nos va dando también otro principio importante, y es que en lo que tiene que ver con el servicio a Dios, en lo que tiene que ver con las cosas referentes a Dios, lo tenemos que hacer con la mayor excelencia. Es decir, que no puede ir de cualquier manera, sino que el traje era algo excepcional. Y si nosotros nos podemos a mirar de una forma minuciosa cómo era el vestuario de este sacerdote, él utilizaba, por lo menos, dicen los conocedores bíblicos, los teólogos, dicen que por lo menos tenía 8 prendas de vestir. Es decir, era prenda tras prenda y cada una tenía un significado bien importante. Él, de cierta manera, el sumo sacerdote con los sacerdotes habituales tenían hasta cierto punto el mismo tipo de ropas, pero el sumo sacerdote tenía unas cosas que eran particulares, unas cosas que eran peculiares, unas cosas que solamente eran de él, que marcaban la diferencia, que notaban que él no era un sacerdote común y corriente, sino por algunos trajes, algunas partes, algunas piezas que él se colocaba en lo que tenía que ver con su vestimenta, marcaba la diferencia. Es decir, que eran unas cosas que eran propias de él.
Y esto para mostrar también lo que tiene que ver con la gloria de Dios, lo que tiene que ver con la presencia de Dios, lo que tiene que ver con las cosas majestuosas de Dios. Entonces el sumo sacerdote decimos que es una figura, es la figura, digamos, la sombra, es una especie como de símil, pero a un grado no igual de alto como el que tuvo el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue nuestro gran sumo sacerdote. Si bien es cierto, Aarón fue colocado como el sumo sacerdote, nosotros, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios, Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Es decir, Él no está al nivel absolutamente nada, Él estaba por encima, está por encima de cualquier persona. Sin embargo, la Biblia, es decir, Dios a través de la Biblia, nos deja ver algunas cosas como para que tengamos un pequeño acercamiento, como para que tengamos una pequeña idea de las cosas majestuosas, de las cosas maravillosas en lo que tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo. Cada una de las prendas de la vestidura muestran un carácter. Todo esto son, repito, símbolos. Aquel día, cuando él tenía que presentarse en la gran expiación, que era una ceremonia especial que él tenía, cuando él tenía que llevar, que ustedes ya y estudiamos un poco esa parte, tenía que llevar la sangre al lugar santísimo, él se quitaba las vestiduras, todas aquellas que mostraban, que reflejaban aquella belleza y gloria, y se vestía únicamente con las ropas sencillas que utilizaban cualquiera de los sacerdotes. Es decir, cuando él iba con la sangre, él se quitaba todas aquellas cosas que lo hacían sobresalir de los demás y quedaba exactamente al mismo nivel de cualquier sacerdote. Y esto también comienza a representar cosas bonitas, comienza a mostrarnos la Biblia cosas interesantes, y es que cuando vamos a la presencia de Dios, a Dios no lo apantallamos absolutamente con nada más. Es decir, que Dios no se descresta con cosas que realmente digan, no, mira, es que esta parte lujosa, es que esto, es que lo otro, el dinero, las posesiones, riquezas o lo demás. No, no, no. Al contrario, esto nos está mostrando algo importante, y es que lo que Dios más valora es la sencillez. Lo que Dios más desea de nosotros como sus hijos es que no lo apantallemos a Él, no le mostremos cosas que no somos. No vayamos con adornos, con apariencias, con trajes, con hablados, con cosas que a veces nosotros creemos que con eso, no, Dios se va a apantallar, con eso vamos a convencer a Dios. No, Dios no es así, amados. Cuando está mostrando aquí que se despojaba de todas aquellas cosas que eran, pues, digamos, resaltantes, aquellas cosas lujosas, por llamarlo de esta manera, lo que nos está mostrando es que ante la presencia de Dios, Dios lo que mira es la pureza y la sencillez de corazón. Ninguna de las cosas externas van a impactar a Dios, van a impresionar a Dios. Ninguna de esas cosas nosotros podemos como colocarlas como por encima para que Dios de cierta manera se distraiga y que se deje llevar por eso. Y Dios no es así, porque Dios siempre mira derecho, Dios mira siempre el corazón. A Dios no le interesa absolutamente nada. Y entonces nos deja un principio bien bonito para nosotros en esta noche, amados y amadas del Señor. Es que Dios conoce tanto de nosotros, que Él sabe cuáles son tus debilidades, cuáles son mis debilidades, cómo estamos delante de Él. Y lo más lindo es que nosotros podamos ir con esa sencillez delante del Señor y que le digamos, Señor, aquí estoy, tú me conoces, tú sabes cuáles son mis luchas, tú sabes cuáles son esas áreas que de repente a los demás les demostramos cosas que no son, pero delante tuyo, Señor, no lo podemos hacer porque tú nos conoces. Queremos estar con esa sencillez. Nosotros no queremos entrar a hacer cosas que tal vez pretendan como sobornarte, tal vez hacer cosas como para que a través de lo externo que nosotros hacemos, entonces pensemos que nos ganamos los méritos. Ya lo estuvimos estudiando hace poco, que tal vez esas cosas, esas manifestaciones que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, delante de Dios son como trapos de inmundicia, y eso no le agrada a Dios. Hay un versículo en la Biblia para reforzar un poco este concepto, que está en el libro de Isaías en el capítulo 52, versículo 11. Isaías capítulo 52, verso 11. Este es un pasaje que escribió el profeta Isaías, hablando sobre, digamos, una exhortación de lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos. Aquella ciudad que estaba viviendo una situación de pecado, una situación de idolatría delante de Dios. Y el profeta Isaías, a través de este pasaje, los está exhortando a que dejen ese tipo de idolatría, a que dejen esas cosas.
que dejen de apantallar. Hoy en día la gente piensa que no, es que si nosotros adoramos a tal imagen, si adoramos tal cosa, entonces está siendo agradable ante los ojos de Dios, e ignoran que en lugar de que eso sea agradable ante los ojos de Dios, para Dios, ante los ojos de Dios, eso es aborrecible. Y la gente piensa, no, eso, yo estoy consagrado a la Virgen de no sé qué, al santo de no sé qué, he hecho esto, he hecho lo otro, y ellos piensan que con ese actuar están bien delante de Dios. Pero cuando vamos a mirar el marco bíblico, nos damos cuenta que es completamente antagónico, que al contrario, Dios aborrece eso, todo lo que tenga que ver con idolatría. Y por eso el profeta Isaías dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, y no toquéis cosa inmunda. Salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Entonces aquí en este pasaje, Dios nos deja algo muy claro, amados y amadas del Señor, para que tengamos en cuenta. Dios está formando su pueblo. Y seguramente que si tú estás aquí en esta noche, y si tú dices que eres parte del cuerpo de Cristo, si tú haces parte de la familia de Dios, entonces Dios en esta noche nos está hablando de algo, y es que si nosotros verdaderamente queremos vivir para Él, estar consagrados para Él, servirle a Él, tenemos que tener una vida pura, una vida limpia. Y aquí cuando el profeta Isaías le está hablando al pueblo, dice, apártense, sálganse de ahí, dejen esas costumbres, dejen esas prácticas, dejen eso que no es agradable ante los ojos de Dios. Salgan de en medio de ese sistema que estábamos viendo en una lección anterior, ese mundo que es un sistema que nos tiende a arrastrar a que nosotros terminemos haciendo lo mismo que hacen la gente que no conoce de Dios. Y por eso él está diciendo, salid en medio de ellas y purificaos, limpiaos. Noten cómo el Señor en este tiempo está tratando de que nosotros como su pueblo, como su iglesia, vivamos de una manera diferente, de una manera agradable. Que verdaderamente nosotros no seamos simplemente unos teóricos, unos religiosos, unos místicos, unas personas que hablamos de Dios, pero que nuestra vida es una vida que deja mucho que desear, amados. Y por eso está haciendo esta exhortación. Y por eso Dios en esta noche nos habla de esta manera, como en aquel tiempo les habló a ellos. Apártense. Porque es que Dios nos sigue hablando, así como les habló a ellos en ese tiempo, nos sigue hablando a nosotros en este tiempo. Porque así como Dios estaba interesado que su pueblo, que los que se llamaban hijos de Dios, el pueblo de Dios fuera diferente y marcara realmente ese estándar de cosas diferentes, así también nosotros hoy en día. Que no seamos iguales que los demás. Yo no creo que Él utilice a un creyente que está en pecado. Yo no creo que Dios se agrade de las cosas de una persona que está ministrando, que una persona le está sirviendo y que sabe que está viviendo en pecado. Y que esa persona dice, no, yo le estoy sirviendo a Dios, y piensa que porque le está sirviendo a Dios, o porque se ve públicamente, o porque la gente lo ve de esa manera, pero su corazón está lleno de pecado, creen que Dios va a avalar eso y que Dios como que, no le va a importar, porque como yo le estoy sirviendo, Dios como que como yo le sirvo, entonces Él me tiene que aceptar. Y no, mis amados. Hay personas que se escudan, digamos, en sus talentos, en sus dones, en sus capacidades, y eso lo muestran externamente. Y se aprovechan de eso que Dios les ha dado, pero su corazón está apartado de Él. Su corazón está lleno de pecado. Y pueden ser muy elocuentes, pueden ser unas personas tal vez con muchas habilidades para manejar auditorios y manejar una cantidad de cosas, pero téngalo por seguro que eso no es agradable ante los ojos de Dios si es que la persona está viviendo en pecado. Porque eso ustedes recuerdan que es como ese heno, esa hojarasca, esa paja que estaba ahí, donde aparentemente se estaban haciendo obras, pero todo ese tipo de obras no están avaladas ante Dios. Y finalmente, cuando vayan a ser puestas en prueba, pues se van a quemar. Heno, hojarasca, madera. Y nosotros, mis amados, tenemos en esta noche, de una manera particular, ver, digamos, autoexaminarnos y mirar cómo estamos nosotros delante de Dios. Cómo es que estamos llevando esta vida cristiana. Si nosotros verdaderamente estamos siendo, como dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12, cuando dijo que toda obra sería pasada por prueba, pasada por fuego, y que lo único que iba a permanecer era el oro, la plata y las piedras preciosas. Es decir, que finalmente, escúchenme por favor, finalmente nosotros podemos hacer muchísimas cosas y que aparentemente pueden tener reconocimiento humano, pero es Dios el que finalmente va a validar
Es Dios el que le va a dar el aval diciendo esto era puro, esto era sincero, esto era genuino. El resto era una hipocresía, el resto era una fachada, el resto era una apariencia. Vivieron y posiblemente muchos en esta tierra vivan haciéndose ver como personas muy sobresalientes, muy espirituales, personas que tal vez tengan mucho reconocimiento, tal vez tengan mucho prestigio, mucha fama y tal vez tengan también cosas en lo material, pero delante de Dios Él va a decir no sirve para nada. Todo eso que se hizo, todo eso que se ganó, todo eso que aparentemente logró fueron cosas humanas, porque lo puro y lo sincero, lo genuino, lo verdadero, no hay nada. Cuando se pasa todas las obras, escúcheme, un día vamos a estar delante del Señor y tenemos que estar presentes, y cuando el Señor pase ese fuego para mirar exactamente qué fue lo que hicimos en esta tierra, muchas de las cosas que hemos hecho o que hicimos en esta tierra se perdieron, se quemaron, no sirvieron para nada, porque fue sencillamente madera, heno o hojarasca, digamos paja. Realmente lo valioso, lo significativo, lo que tiene valor, el oro, la plata y las piedras preciosas, es donde tenemos que esforzarnos en esta tierra. Y esto es lo que el Señor está mostrando a través de este pasaje. Nosotros debemos estar revestidos de Cristo Jesús. Y si estamos revestidos, es decir, viviendo a la manera de Cristo Jesús, entonces vamos a tener una vida verdaderamente donde Dios nos respalde, donde veamos verdaderamente la presencia de Dios en nuestras vidas, donde podamos nosotros sentir y la gente lo va a notar, que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, que Dios es el que nos está ayudando, Dios es el que nos está sacando adelante. Que no sean en las fuerzas humanas, que no sean en las capacidades humanas, que no sea el esfuerzo humano, que todo lo que nosotros logremos sea porque Dios está con nosotros y que Él finalmente es el que dice: yo los he traído hasta donde los he traído porque yo estoy con ustedes. Ustedes están bajo mi respaldo, y eso es lo más importante, amados. El resto que nosotros hagamos puede ser muchos logros, puede ser muchas cosas, pero si no está conforme a la voluntad de Dios, si no está en la obediencia a Dios, pues sencillamente se pierde. Esa es entonces la lección que nos enseña esta parte de las vestiduras sencillas y elementales de los sacerdotes. Nos muestra, y es interesante poder observar de cierta manera, cuando Aarón entraba a ese lugar santísimo para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Ustedes recuerdan que la Biblia nos enseña eso. Él se despojaba entonces de todas las vestiduras de gloria y entraba de una forma sencilla. Y notemos que aquí nos muestra algo interesante. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, Él dejó toda su deidad, dejó todo su traje, toda su excelencia, todas sus vestiduras, todas aquellas cosas en las cuales Él tenía, y dice la Escritura que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, y se hizo hombre, para mostrarnos el Señor Jesucristo de cierta manera también cómo Él, de una forma sencilla, vino a esta tierra. Él podía haber llegado de una manera estruendosa, impactante a la gente de su tiempo, pero Él vino de una manera sencilla. Y Él vino para mostrarnos eso, la sencillez de corazón. Y desciende a esta tierra simplemente como un ser humano, como lo somos ustedes y lo soy yo. Nació como un niño, en unas condiciones no fueron las más lujosas ni lo demás. La gente en su tiempo estaba esperando un rey y que llegara de una forma, que impactara a la gente y que la gente, wow, llegó un rey. No, y Él llegó de una forma completamente inversa a eso. Él llegó de una forma sencilla. Él se ofreció, y ustedes saben, la actitud del Señor Jesucristo siempre fue en humildad, y por eso Él enseña: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Vino, se despojó de todo, y de todo fue de todo en ese sacrificio allá en la cruz del Calvario, todo por amor a nosotros. Y Él vino y murió por la humanidad. Esto nos muestra algo bien interesante, amados. La importancia de nosotros ver en Jesucristo ese modelo de la sencillez, de terminar nuestra carrera en esta tierra de una manera sencilla. Al decir que Cristo murió en la cruz del Calvario, nos está mostrando que Él vino a hacer una obra tremenda y murió. Cuando habla de la muerte en la cruz, nos está mostrando algo bien importante, y es como Él, a pesar de ser Dios, hubo en ese momento como una separación, hubo como una especie de una brecha
así como el apóstol Pablo la nota en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 19 hasta el verso 21, donde el apóstol Pablo anota que Dios trató a Jesús, quien nunca conoció pecado, y lo trató, dice la escritura, como un pecador, sin nunca haber cometido pecado. Dios estaba, dice la escritura, que estaba con él, reconciliando en Cristo a toda la humanidad, y es parte del misterio tan grande. Como el mismo Dios viene y nos reconcilia. Es algo que la gente no puede entender, que humanamente nosotros no podemos entender, y hay muchas cosas que tal vez por más que profundicemos no vamos a poder entender. Cómo el Dios grande y maravilloso se hace hombre, viene y muere por nosotros, viene y nos manifiesta su amor a través de Cristo Jesús para que podamos estar reconciliados. Aún nosotros que fuimos los pecadores, viene Cristo y muere por nosotros para que podamos estar reconciliados con el Padre. Díganme si es así o no, que es una demostración de amor, una demostración de las cosas grandes y maravillosas las cuales nosotros como cristianos tenemos. Aquellas hermosas vestiduras que tenía ese sumo sacerdote eran muy atractivas. Eran algo que la gente cuando lo veía decía, wow, qué cosas tan impresionantes. Y si nos ponemos a mirar un poquito más de los detalles de ese atavío lleno de colorido, de piedras preciosas y una cantidad de cosas, se dice que el efod que el sacerdote tenía, dice que tenía 2 piedras de cornalia y que una en cada hombro, y que en los hombros traía los 6 nombres de cada tribu, 6 acá y 6 acá. Esto también hay una enseñanza muy bonita, porque nos está mostrando algo y nos habla de la fuerza de Dios, de la capacidad de nuestro amado Señor de podernos cargar sobre sus hombros, como los pastores cargaban a las ovejas cuando estaban perdidas, cuando estaban tal vez refundidas, estaban heridas o algo, y el pastor cargaba a sus ovejas. Y cuando muestra este efod, cuando muestra esta vestidura al sacerdote, es como Dios mostrándose como ese pastor, dispuesto sin importarle absolutamente nada, dispuesto a cargarnos sobre sus hombros, a traernos con seguridad, a llevarnos a aquellas personas que en algún momento tal vez se han extraviado, tal vez se han salido del redil. Dios es tan amoroso, y ustedes habrán visto, posiblemente tú eres un testimonio de eso, de que en algún tiempo tú te separaste de Dios, de las cosas de Dios, pero Dios en su amor va y te busca y te carga nuevamente, te trae el redil. Te dice, mira, tú estás conmigo, no te preocupes, que yo soy tu seguridad, no te afanes, no te amedrentes, no te asustes, que yo estoy contigo. Pues quiero decirles, amados, que es una demostración en ese traje del sumo sacerdote, que nosotros no estamos solos, y que tú en esta noche posiblemente te encuentres sola, posiblemente estés pasando por alguna situación difícil, posiblemente te sientas abandonado, te sientas abandonada, te sientes rechazado, sientes que ha llegado un momento en tu vida donde tú dices, pues yo no tengo nadie. Tal vez hace unos años, tal vez hace un tiempo me sentía rodeado o rodeada de personas, pero cuando yo miro mi presente, me encuentro solo, me encuentro sola. Pero quiero decirle, en el amor de Dios en esta noche, que esta parte de la escritura que el Señor nos está mostrando de la vestimenta del sacerdote, nos está diciendo algo bien bonito, y es que tú no estás sola, tú no estás solo. Dios está contigo. Él es tu pastor y Él está dispuesto a llevarte sobre sus hombros. Él está dispuesto a cargarte. Él está dispuesto a tenerte ahí cubierto para que tú tengas la seguridad, para que tú no tengas necesidad de ir a buscar afuera lo que tienes dentro de Dios. Que al contrario, lo que tenemos que hacer en este tiempo es refugiarnos en ese Dios, en ese pastor amoroso, que nunca nos decepcionará, que nunca nos abandonará, que nunca nos traicionará. Posiblemente alguien esté viviendo o haya pasado por una experiencia de traición. Tal vez alguien esté pasando por una experiencia de duelo, donde aquel ser querido que tú tenías, que tenías como la certeza de que con él tenía la seguridad, pero ya hoy no está. Quiero decirte que no pasa lo mismo con Dios, porque Dios va a estar contigo, Dios va a estar conmigo hasta el fin del fin. Dios va a estar con nosotros, dice la Escritura, por los siglos de los siglos. El Señor lo ha prometido, que nunca nos abandonará, que nunca nos dejará, y aunque los demás te abandonen, y de hecho la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Dios con todo nos va a recoger.
es la parte afectiva de Dios, es la parte amorosa de Dios, en la cual nosotros como sus hijos podemos gozar y podemos tener la tranquilidad que no estamos solos, que no estamos abandonados, que aunque físicamente no tengamos a nadie, hoy el Señor se revela a nosotros a través de esta escritura para mostrarnos que estamos bajo la cobertura de Él, bajo el cuidado de Él. Y si estamos bajo el cuidado de Él, téngalo por seguro que si estamos bajo sus alas, el Señor nos protegerá. ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? ¿Cuántos, si tú quieres salir de tu lugar, darle un aplauso al Señor, decirle: Padre, gracias, nos gozamos que no estamos solos, que no estamos abandonados, sino que tú estás con nosotros? Ahora, cuando nosotros seguimos mirando lo que era el traje del sacerdote, hoy estamos hablando de las vestiduras santas, nos muestra también en esta parte que Él nos puede salvar, que Él puede salvar a todo aquel que venga hacia Él. Que no importa que tú en esta noche tú digas: no, es que yo estoy apartado, yo estoy descarriado, yo estoy andando mal, yo la verdad estoy haciendo cosas incorrectas en mi vida, yo creo que no me merezco que Dios me atraiga, que Dios me diga a su hijo. Quiero decirte, mira, no importa, tal vez en esta noche tú eres de las personas que dicen: no, yo me siento frío espiritualmente, yo siento que he abandonado las cosas de Dios, yo siento que verdaderamente no he buscado a Dios como debo estarlo buscando, y tal vez hayan venido pensamientos a tu vida, a tu mente, donde creas que estás descalificado, que eso que tú hiciste fue algo muy grave, que fue algo muy delicado, y de hecho posiblemente sí fue delicado, pero Dios es tan amoroso, Dios es tan grande, que Él puede, digamos, resarcir todo eso. Dios nos puede restaurar, Dios nos puede volver a colocar en el lugar donde verdaderamente debemos estar siempre. En el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, la Biblia dice lo siguiente: por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mire qué hermosa palabra que está aquí en Hebreos 7:25. Porque lo que nos está diciendo el Señor en esta noche es que Él es poderoso. Él tiene el poder, y no importa la situación que tú estés viviendo, Él tiene el poder para sacarnos, para salvarnos. No importa que tú estés en lo más profundo, no importa que tú hayas cometido el pecado más delicado de esta tierra, pero el poder de Dios, la sangre de Cristo, tiene el poder para limpiar cualquier pecado. Y lo más hermoso es saber que no estamos abandonados ni estamos solos, sino que tenemos a Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice la Escritura, que Él está intercediendo por nosotros. Ese sumo sacerdote dice que llevaba en ese pectoral, en el pecho, llevaba algo bien importante, y es que tenía 12 piedras preciosas que se le montaban ahí. Tal vez en la gráfica hoy de la invitación ustedes vieron parte de cómo era ese traje. 12 piedras que estaban montadas ahí, que representa algo bien importante. Porque esas son piedras preciosas que demuestran una gran belleza, que demuestran gran valor, que demuestra gran riqueza. Y dicen, la escritura muestra también que ahí guardaban una especie como de una bolsilla, un bolsillito ahí, y guardaban como el urín y el tumín, que funcionaba como algo para las predicciones, para las determinaciones, cuál es la voluntad de Dios. Entonces parece que unas piedras decían si eso es de Dios o no es de Dios, cuál es la voluntad. Bueno, pero aquí lo que quiero destacar es lo siguiente: que las piedras preciosas nos hablan del hecho que Cristo Jesús, escúcheme, nos lleva, te lleva a ti, me lleva a mí en su corazón. Y que aunque los demás, no importa lo que digan los demás de nosotros, yo quiero que por favor tengas en cuenta esto: para Dios, para Cristo Jesús, tú eres una piedra preciosa. Y el Señor te lleva en el corazón. Y es una demostración, escúchame por favor, es una demostración del amor que Dios tiene por ti. Y también lo tiene por mí. El amor de Dios hacia nosotros. Esas piedras que tenía ese sumo sacerdote ahí en el pecho, piedras de gran valor, nos está demostrando que nosotros somos de gran valor para Él. Esto por si alguien te rechazó, alguien te traicionó, alguien te defraudó, alguien te dijo cosas que tal vez te hirieron. Pero quiero decirte, independiente de lo que digan los demás, tú ante los ojos de Dios eres de gran valor. No importa que te hayan despreciado, no importa que te hayan abandonado, no importa que te hayan dejado, allá ellos son los que pierden.
Pero lo más importante no es lo que los demás digan de ti, no es ni siquiera lo que tú misma digas de ti, porque muchas veces nosotros nos autodepreciamos y decimos, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo todo lo que he hecho tan malo, yo la verdad no debería o sea, ni siquiera nosotros nos damos el valor. Pero yo quiero que tengas en cuenta esto, que no importa lo que los demás digan de ti, no importa lo que tú digas de ti mismo, lo más importante es lo que Dios dice, lo que Dios piensa de ti. Y lo que Dios piensa de ti en esta noche, el Señor te trae para decirte eso. Lo que Dios piensa de ti es que tú eres de gran valor para Él. Y por eso quedó escrito y lo declara el Señor, como para que no quede ahí como algo escondido. No, lo declara abiertamente ahí en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, que tú lo conoces muy bien. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te ama tanto, nos ama tanto el Señor, que estuvo dispuesto a venir a esta tierra, sacrificarse, morir, derramar hasta su última gota, todo por amor a nosotros. Es maravilloso, amados. Así que si tú te sentías en esta noche que ya como que no tenía sentido esta vida, que como que ¿para qué seguías viviendo? ¿Para qué sigues viviendo? Si te han rechazado, si estás solo, si estás sola, si estás abandonado, si te traicionaron. Quiero decirte, Dios en esta noche te trae en un mensaje que tal vez ni siquiera el título dijese muchas cosas, la vestidura del sacerdote y de Aarón, pero Dios habla a lo profundo de nuestro corazón para esta noche restaurar nuestra vida y decir, todavía hay mucho que hacer. Tú vales mucho. Aquellas piedras preciosas montadas sobre oro, porque era una plataforma de oro, nos describe su gran amor hacia nosotros. Así que te puede llevar esta noche en tu corazón, en tu mente. Puedes volver a refrescar esto que tal vez tú lo sabías, pero que se te había olvidado. El valor que tú tienes delante de Dios. Y que a pesar de tus errores, a pesar de tus equivocaciones, pero si tú te arrepientes, si tú le pides perdón a Dios, el Señor siempre estará con sus brazos abiertos, sus brazos extendidos para recogerte y llevarte en el pecho. Si tú estás caído, el Señor te levanta y te coloca sobre sus hombros para decir, no te preocupes, tú no estás solo. Y que no importa si has caído hasta lo más bajo, no importa si has hecho cosas desagradables y tus papás tal vez te descalificaron, o tu esposo, o tu esposa, o alguien. Pero hoy el Señor te dice, no te preocupes, que tú eres mi especial tesoro. Y sobre ese borde de la capa del efod estaba un adorno. Eran unas campanillas de oro puro y de granadas, que también tiene un significado bien importante en lo que tenía que ver con el vestuario del sumo sacerdote, pero que traducido a nosotros en la aplicación personal que le podemos dar, nos muestra algo bien interesante. Y es que el sumo sacerdote era el que estaba al servicio. Recuerde que era la persona que representaba al pueblo. Y esas campanillas, cuando la escuchaban, entonces el pueblo se regocijaba. Decía, qué bueno que nosotros tenemos una persona que nos está representando. Qué bueno que el sumo sacerdote está en este momento en ese lugar santo. Qué bueno que nosotros no estamos descalificados porque hay una persona que nos está representando. Esas granadas que tenía ese efod es una representación de la vida fructífera del creyente. Amados, nos está mostrando algo el Señor en esta noche. Y es que no podemos pasar de balde esta vida. No podemos nosotros pasar en esta tierra solamente preocupados por los problemas, por las dificultades. No, nosotros tenemos, amados, lo que falta en esta vida. Yo no sé cuánto tiempo nos queda en esta tierra, pero tenemos que tener vidas fructíferas como creyentes. Y vidas fructíferas en doble sentido, en el sentido de tener vidas cambiadas, que sea un fruto verdadero, que impactemos con nuestra vida a los demás, que marquemos una diferencia, que seamos inspiración para los demás. Que la gente diga verdaderamente ellos que están buscando de Dios son diferentes, son personas dignas de imitar, son buenos ejemplos. Esos son vidas fructíferas. Pero también que nosotros podamos llevar una palabra de salvación a tanta gente que está perdida, tanta gente que está sin esperanza, tanta gente que mientras estamos aquí disertando la palabra, en este momento está pensando en quitarse la vida, en este momento está pensando en alcoholizarse, en drogarse, en matar al uno, matar al otro, llenos de venganza, de rencor. Que nosotros podamos dar ese fruto en esta tierra, que nosotros representemos como embajadores al Señor Jesucristo y que le digamos, en Cristo está la solución. Pero escúcheme, no solamente que tenía esas granadas, sino que tenía unas campanillas, y esas campanillas hablan del testimonio público de esta vida que tenemos que tener acá. Vidas de testimonio, mis amados, que nosotros verdaderamente
donde vayamos, la gente diga, wow, estos son diferentes. Definitivamente ellos buscan de Dios y no solamente hablan, sino que parece que han estado en ese lugar santo, parece que tienen un encuentro con Dios diariamente, su rostro le resplandecen, su vida, su actitud es completamente diferente. Y esto me hace recordar que un hombre en una oportunidad escuchó una predicación y salió el predicador y se acercó un señor, le dijo, pastor, yo quiero decirle algo. Gracias por esa palabra, porque se nota que esas campanillas llegaron al corazón de Dios. Escuché el sonido de las campanillas. Fue una predicación común y corriente, pero este hombre sintió que ese mensaje lo había llevado a la presencia de Dios y que mientras ese predicador estaba dando su sermón, él como oyente, él como una persona, un creyente, estaba siendo llevado y conducido, y mientras él escuchaba la palabra, él sentía que había estado en la presencia de Dios. Y le dijo, gracias pastor por dejarse usar y haberme permitido escuchar el sonido de las campanillas. Miren, mis amados, poder nosotros saber que el tiempo que nosotros invertimos acá no es un tiempo perdido, no es un tiempo vano, sino que es un tiempo que nos lleva a reflexionar y a decir, necesitamos tener vidas cambiadas. Que la palabra de Dios, escúchame por favor, que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y que cada vez que tú escuches la palabra de Dios sientas que Dios verdaderamente te está hablando, que esas campanillas suenen y digan, Señor, gracias porque sé que tú estás conmigo. Escuchar esas campanillas debe ser una experiencia maravillosa. Ese pueblo allá, tal vez escuchando esas campanitas diciendo, ay, qué bueno, Dios nos ha dado otra nueva oportunidad. Dios ha estado con nosotros, Dios nos ha cuidado. Dios nos está dando un año más para que nosotros podamos estar en comunión. Ahora, el sacerdote, para terminar ya en esta noche, tenía como una especie de placa de oro, como una especie de diadema que llevaba en la parte superior como un turbante que ellos cargaban. Y en esa parte decía cosas como santidad a Jehová, santidad al Señor. Como queriéndonos decir en realidad, consagrado para Dios. Que nosotros podamos tener como esa diadema, amados. Basta ya de simplemente hablar bonito. Basta ya de apariencias. Basta ya de fingir tantas cosas. Que la gente pueda ver que verdaderamente tú y yo estamos consagrados a Dios. Porque se refleja en nuestra vida interior, en nuestra relación con Dios. Y que así como la gente podía ver en esa época a ese sumo sacerdote por su vestimenta, decir, él es diferente a los demás, él es el sumo sacerdote, nosotros también en este tiempo, la gente verdaderamente pueda decir, cuando nos ve pasar, la familia cuando nos ve, cuando nos trata, puedan decir, verdaderamente ellos son diferentes, son unos hijos de Dios. Dios los está utilizando, verdaderamente Dios los está respaldando. Que la gente pueda ver que nosotros tenemos una vida cristiana efectiva y fructífera. Que así como en aquella época el sumo sacerdote se vestía con esas vestimentas particulares, nosotros en este tiempo, sin necesidad de cosas externas, nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, refleje verdaderamente que nosotros somos esos sacerdotes, como lo dijo el apóstol Pedro, que somos ese real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios para mostrar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que tú y yo, mis amados, seamos testimonios vivos de un Dios grande y poderoso, un Dios que nos ha rescatado del mundo para llevarnos a unas cosas grandes y maravillosas que ni siquiera nosotros nos imaginemos, pero que mientras estemos en este éxodo podamos reflejar esa grandeza de Dios en esta tierra. Así que está en nuestras manos. La palabra ha sido compartida, la enseñanza ha sido dada. Lo que tú hagas con esta palabra, la aplicación que tengamos en esta palabra, ya es nuestra responsabilidad. Para eso nos ha reunido el Señor en esta noche. Para eso el Señor ha colocado una sala virtual como esta, para que tú allá donde te encuentras puedas escuchar la palabra de Dios y que esa palabra no entre por acá y salga por allá, sino que realmente, como dice la Escritura, podamos dar fruto de esa palabra. Que no seamos simplemente oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro y oramos en esta noche al Señor y le decimos, Padre, muchas gracias? Gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por este desafío que tú nos colocas en esta noche. Gracias porque verdaderamente sí, Señor.
necesitamos vestirnos, no necesariamente en la parte externa, sino tener la vestimenta tuya, Señor, justificados en Cristo Jesús, mostrando las grandezas tuyas en esta tierra, Dios. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos motiva, nos exhorta, nos desafía, Señor, a tener vidas cambiadas, vidas diferentes. A que nos muestra, Señor, que más que fachadas, más que apariencias, tú miras la sencillez de nuestro corazón. Y tú conoces, Señor, la vida de cada uno de nosotros que estamos en esta noche aquí reunidos. Tú sabes en qué área, Señor, necesitamos seguir trabajando. Hoy queremos, Señor, estar así como aquel sumo sacerdote, de una manera sencilla delante de ti, para que tú, Señor, examine lo profundo de nuestro corazón y que mires en él si hay camino de perversión, que mires en él, Señor, si hay caminos que no son agradables y que nosotros podamos caminar en esa santidad, Señor, que tú demandas, que seamos consagrados para ti, Padre. Te damos muchas gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la vida de cada uno de tus hijos, de las personas que han escuchado este mensaje, y de antemano, Señor, reconocemos que el resultado de este mensaje, todo el fruto que venga de este mensaje, la gloria y la honra solamente es para ti, Señor. Eres bendito, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.